Volvemos en esta edición de hoy, sábado 27 de julio de 2000. Yo estoy diciendo 27 de julio, no, pues sábado 25 de julio, ¿sí? Sábado 25 de julio de 2025. Así que gracias, Nicolás, por sábado 26 de julio. Estamos pero claritos, ¿eh? 26 de julio de este año 2025. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. 3 correcciones, a la tercera salió. Sí, y por favor, un agradecimiento al amigo Nico que le comió un café, ya que aquí el anfitrión, ¿no es cierto? El anfitrión toma café solo, entonces yo le pedí al amigo Nico que pasara por esto y el amigo Nico gentilmente me ofreció un café, así que esperemos que en esta segunda parte estemos más claros con los recuerdos. Tu micrófono. Ahí sí. ¿Todo de nuevo? Todo de nuevo. Todo de nuevo, ya. Entonces, decir de que gracias al amigo Nico también, aparte de las correcciones por el café, porque en algún momento me doy cuenta que aquí nuestro anfitrión tomaba café y acá nada. Así que gracias Nico por el café, entonces esperemos que andemos mejor con los recuerdos. Bueno, lo que no quiere decir mi amigo es que estaba tomando bebida, pues entonces ahí Nicolás prudentemente no hizo ningún plano general. ¿Ah? Oye, estábamos recordando del segundo encuentro nacional de escritores Sí, magallánicos. Esto fue para que usted sepa a qué nos referimos. Se realizó en octubre de 1982. Vinieron 60 escritores, más los escritores de acá. Se juntaron disculpa todos, Víctor, yo hablé de 120, entonces 60 en era, total, pero era con los escritores de acá, con los de acá más o claro, menos llegaban, sí. 150 y a lo mejor más porque hubo participación, como dijiste Sí, tú, en los liceos, en los sí, colegios, en las juntas de vecinos. Y ese encuentro tuvo una proyección muy importante. De ahí se tomó la decisión en las conclusiones, ¿no es cierto?, emanadas, se decidió hacer un suplemento literario que tuvo una vasta proyección en el futuro, en el sentido que desde el año 82, 83 hasta fines de los 80, todos los primeros domingos de cada mes salía un apartado, un suplemento al interior del dominical El Magallanes. Fueron cerca de 80 números, dirigido por tu papá en primera instancia. sí. El suplemento literario de la Sociedad de Escritores de Magallanes, uno de los trabajos fundacionales acá en la zona. Pero además se crea la editorial magallánica También, con la publicación de varios libros de autoría regionales sí. y se toma una decisión, un acuerdo, de hacer un libro grande que recopilara toda la información bibliográfica y literaria producida en la región desde Pigafetta, 1520, hasta 1900 y tanto, 1980 y tanto, que finalmente lo hace Ernesto Livasich con el apoyo de comisiones de trabajo y que es el libro Historia de la Literatura de Magallanes. Sí, y que es el único libro de ese alcance que se ha escrito hasta el momento, con la salvedad de lo que hizo Eugenio Mimisa, que fue un catastro, ¿no es Sí, cierto? el 2019. Sí, no recuerdo muy bien el título de ese libro, un muy buen trabajo de nuestro amigo Eugenio y me atrevo a hablar de él como un amigo, Sí, porque aporte bibliográfico ese, ese. sí, y te lo digo porque para mí fue un amigo, Sí. Eugenio. Y acordémonos también, a ver, dos cosas. En ese encuentro, yo recuerdo que era prácticamente todo un diseño organizacional. Cada uno tenía sus funciones, como bien dijiste tú, el tío Silvestre, él era el tesorero, el encargado de las platas,
y también colaboraron, yo recuerdo que mi mamá igual tuvo asignado un par de funciones ahí en el encuentro, sobre todo en la parte de anfitriona, de llevar a pasear a las personas en el auto y, y todo muy muy bien coordinado, todo muy bien, todos los tiempos muy bien cronometrados. Y lo segundo, quien tuvo participación en este encuentro fue también don Mateo Martínez. Claro. Él tuvo participación activa y él apoyó a Ernesto Olivasich, gran persona también don Ernesto. Yo tuve la suerte de estar muchas veces con él, de estar en su casa en la Florida, en Santiago, y él apoyó la estructura del libro de Livesich. Trabajó directamente con Livesich, aparte de hacer él el capítulo dedicado a los libros históricos, él colaboró, ¿no es cierto?, en la edición del libro. Algo que es importante, que lo mencionamos en el primer bloque del programa, que el encuentro se inaugura se entrega a la comunidad el archivo del escritor dentro del Museo Regional de Sí, Magallanes. de eso yo no tengo muchos recuerdos. Tuvimos la oportunidad también de ver el archivo del escritor y a partir de ahí hacer este proyecto de 2 años de la letra escondida, mujeres en la literatura regional. El archivo del escritor, que es el primer paso para ocupar lo que dijiste tú, el Museo Regional de Magallanes, que ahí donde se entrega una sala, ¿no es cierto?, Sí, para que funcione el directorio de la Sociedad de Escritores de Magallanes. sí, de eso fíjate que yo no me acuerdo mucho. No, ahí, eh, por mucho café que tome no me voy a acordar. ¿Ya? Ya le vamos a retirar el café entonces. Sí, fíjate que a propósito de los archivos, a mí me gustaría compartir igual, mi papá, bueno, él tenía, siempre hubo una gran biblioteca en la casa libros repartidos por todas partes. Esto sufrió dos mermas. Una para el golpe de Estado, que, bueno, entre comillas, tuvimos la suerte de que llegó un teniente de la Armada y le dijo a mi mamá, nosotros tenemos orden de allanar la casa Mm, y allanar la biblioteca. Habían allanado previamente la casa del tío Lucho Godoy al lado. sí. La tía Maruja, yo tuve que ir a ayudarle, yo tenía 13 años, tuve que ir a ayudarle, no es que fui a ayudarle a la tía Maruja a ordenar la casa y es como si hubiera pasado, no sé, es como si hubiera entrado un huracán a la casa, una cosa impresionante. Entonces pasó eso y a la semana después más o menos llegó este teniente y que bueno, afortunadamente ya debe estar en retiro, porque si estuviera en servicio activo, él le dijo a mi mamá, mire señora, le dijo, nosotros tenemos orden de allanar la casa. Si allanamos yo no puedo responder Mm. por lo que vaya a pasar, porque aunque yo esté encima, Van a pasar van a igual. pasar cosas. Entonces yo le doy a usted 24 horas para que usted misma, seleccione de la biblioteca los libros que usted sabe que son los que hay que entregar. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Tipo muy correcto, muy educado, ni un asomo de prepotencia, nada, yo estaba ahí, ¿ya? Ujú. Yo estaba ahí. Y eso hicimos. Hubo una noche para seleccionar libros y se fueron libros, cajas de libros, ¿ya? Yo creo que se fueron 2000 libros por lo menos, ¿ya? Y la otra, entre comillas, merma, es cuando mi papá hace una donación al Museo Braun Menéndez. Donó, no sé, 2000, 3000 libros. Y ahora la biblioteca está constituida de más o menos unos 5000, 6000 volúmenes. Hay que considerar de que, como mi padre hacía comentarios de libros, le llegaban colecciones completas de las editoriales, de las mejores editoriales. Mm. Universitaria, Andrés Bello, Zigzag, Nacimiento.
Nacimiento, Ercilla, Fondo Cultura Económica, Bueno, Quimantú. Quimantú, Casa de las Américas de Cuba, ¿ya? Y hay libros de todo tipo, o sea, tú te puedes encontrar desde la obra selecta de Pedro Lastra hasta un libro de termodinámica, Mm. ¿ya? Porque le enviaban todo. Y eso está ahí, está en muy buen estado. Y, y bueno, junto con eso, junto con la biblioteca constituida por libros, mi papá tiene archivos. Entonces, él hacía unos sobres de cartulina, de, ya, cartulina gruesa, y está todo, lo tiene todo catalogado. ¿Por qué? Porque él recortaba. Y Entonces, además dibujaba tu mi papá. papá dibujaba, Y dibujaba muy bien. él era muy buen dibujante. Entonces, hay archivos, ponte tú, en literatura de Aysén, literatura del norte chico, costumbres chilenas, cocina, Mm. todo eso recortado porque en la casa hubo un tiempo en que llegaban todos los diarios, compraban todos los diarios mis padres. El diario Ilustrado, el Mercurio, las últimas noticias, la Tercera, los diarios del norte y también las revistas. ¿Ya? La casa están las colecciones de revistas Ercilla, Paula, Cabro Chico de la editorial Quimantú, eso está. Paloma, la colección completa de la revista Paloma de editorial Quimantú. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, denota también. Mi padre, ¿qué es lo que hacía? Recortaba y planchaba los recortes. ¿Por qué? Porque los diarios vienen doblados y todas esas cosas. Y yo lo recuerdo a él planchando los recortes y todavía siento ese olor del papel, ¿no es cierto?, cuando pasaba la plancha. Y era la plancha, la de fierro. Mi papá no usaba la plancha eléctrica, la de fierro. Él mismo la calentaba en la estufa y planchaba sus recortes y de ahí los iba guardando, los iba catalogando. Ya. Eh, Uno de los temas que no hemos analizado, que no hemos tocado acá, tu papá, además de dirigente de la Sociedad de Escritores, fue dirigente del gremio también, del gremio de los profesores. Mira, Participación junto con otros maestros. Se le recuerda mucho en el SUTE, sí, el Sindicato sí. Único de los Trabajadores de la Educación, y en otras instituciones anteriores. Yo no recuerdo en qué función específica él estaba en el SUTE. Recordemos que el SUTE, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, se constituye a partir de la UPECH, de la Unión de Profesores de Chile, y tengo entendido que de la FEDECH, Federación de Educadores de Chile, Sí, porque ahí estaban separados entre profesores primarios y secundarios, sí. y se constituye el SUTE. Por lo que yo recuerdo, gracias al café del amigo Nico, el tío Lucho Godoy, don Luis Godoy Gómez, que fue senador, él era el presidente del SUTE, Acá. acá. Me puedo estar equivocado. Yo no sé mi papá qué función específica tenía, pero sí que andaban juntos los dos, juntos, digamos, a su amistad de toda la vida y vecinos. El tío Lucho iba prácticamente todos los días a la casa. Como yo escribí por ahí, estaba incluido en el pedido del supermercado, porque cuando íbamos con mi mamá al supermercado decíamos las cervezas para Lucho, Ya. o mi papá encargaba, traigan cervezas para Lucho, ¿ya? Y andaban juntos en esto del SUTE, los dos. Como en muchas otras cosas andaban juntos también. Le tocó la huelga del 68, cuenta. Bueno, a nosotros nos tocó la huelga, y digo nosotros, nos tocó la huelga larga del 68. eh, y ahí y también tengo una duda, porque algunos hablan de que la huelga larga fue durante el gobierno de Jorge Alessandri, otros dicen que la huelga larga fue durante el gobierno de Frei No, Montalva. Frey. Claro, yo me acuerdo de la de Frei Montalva, yo tenía 8 años, estaba en la escuela 7, porque nunca mis padres me llevaron a escuelas donde ellos trabajaran, ¿ya? Ujú. Sana medida por lo demás. Y, y me acuerdo que la huelga fue prolongada y que la olla común se hacía en el salón de actos del Liceo Comercial. Entonces, como mis padres estaban en huelga y ellos eran consecuentes, a mí no me mandaban a clase. Al punto que en una oportunidad mi querida profesora, doña Olga Sommer, muy amiga de mi papá y muy amiga de mi mamá, pero que del punto de vista, ¿no es cierto?, de las posiciones ideológicas
no coincidían. Ya. Era un detalle eso, porque Sí. primaba la amistad. Doña Olga Sober llamó a mi mamá y fuimos los dos para representarle que yo tenía inasistencias reiteradas a la escuela. Y mi mamá le dijo, bueno, le dijo, nosotros con Marino somos consecuentes. O sea, no podemos enviar a nuestro hijo a la escuela si nosotros estamos en huelga. Bueno, yo feliz con esas vacaciones, digamos, inesperadas. Y eso me costó a mí, eh, bueno, yo tenía, siempre tuve el primer lugar en la escuela 7. eh, y seguí sacando el primer lugar ese año, el año 68, pero el costo de la inasistencia fue un 4 en conducta, Ya. ¿ya? Son medidas que tenía que tomar la profesora y las cosas son como son. O sea, uno sabe muy bien, digamos, cuando tú entras a jugar a la cancha, lo, lo que, lo que te puede beneficiar y lo que te puede perjudicar. Y fue un periodo, mira, fue una cosa bien compleja, hubo intervención de carabineros en las manifestaciones, son los recuerdos que yo tengo. Y fíjate que no quisiera dejar pasar un gesto, pero bellísimo, bellísimo, de don Juan Estrelo, que Perfecto. tenía el negocio en Angamos con General del Carmen, Barrio Prat. Barrio Prat. Nosotros, a pesar de habernos ido a la población Firroy, seguimos muy ligados al Barrio Prat porque la familia de mi mamá se quedó casi toda en el Barrio Prat. Y mi mamá siguió haciendo el pedido mensual donde Estrelo. Y a veces, bueno, lo iban a dejar, o después cuando mi mamá ya tuvo auto, lo íbamos a buscar. Y el problema estaba que los profesores estaban sin sueldo. Ajá. Y donde Juan Estrelo se pedía con libreta. Ya, pero los profesores estaban en huelga, no les pagaban, ¿no es No les cierto? pagaban, no, Ya, pues no les pagaban. ya. ¿Ya? Entonces, Juan Estrelo, que no era precisamente muy cercano Al al movimiento. movimiento, ¿ya? Pero que era un tipo extraordinario, él dijo, a los profesores no se les corta el crédito. Después veremos cómo arreglamos. Ya. No hubo ningún problema. Se vivían momentos álgidos producto de que el intendente de la época, Mateo Martínez, Sí, esperaba la visita de Eduardo Frei Montalva, que venía a inaugurar la sede regional de la Universidad Técnica del Estado de Cayangamos, de la UT. de la UT, Sí, ¿no es cierto? Pero además a firmar el estatuto que creaba la Corporación de Magallanes, la sí. Cormac, ¿ya? Y en el medio, el gobierno de Frei estaba impulsando su famosa reforma educacional de los años, mediados de los años 60, con todo lo que ha implicado, uno lo sabe con el correr de los años, del tiempo, ¿no? Pero nosotros ya estábamos con la reforma, Víctor. Ya estábamos con eso. Ya estábamos con Era eso. solamente por reivindicaciones Sí, sí, mira, económicas. puedo estar equivocado, pero yo tengo el recuerdo que nosotros ya estábamos con todo esto de los textos Santillana, con el método Cusinier para las matemáticas y Ya. todas esas cosas, y ya estábamos yo ya estaba en escuela básica, no estaba en preparatoria, O ¿ya? sea, la primaria ya era básica y la secundaria era media. Y la secundaria era media. Y la básica ahora era de 8 años y Sí, la media de 4. exacto, sí, ya. Puedo estar equivocado, Víctor. Habría que revisar ahí los diarios o los textos de historia. Y el bachillerato ya había sido reemplazado por la prueba de aptitud Sí, académica. sí, 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 sí. Es el recuerdo que yo tengo. O sea, no quiero confundir acá, por eso que hacemos la salvedad, confundir a los oyentes o televidentes de Polar TV. O sea, sujeto a confirmación. Es el recuerdo que yo tengo. Otro café entonces, ¿ah? Necesito, Nico, por favor, otro café. Pero mira, en resumen, te digo, esos son los recuerdos y quise destacar especialmente la actitud solidaria de Juan Estrelo, que fíjate, por los recuerdos que yo tengo, Juan Estrelón no era un tipo muy cercano a la ideología predominante en el magisterio en ese momento, pero el tipo fue terminante, fue tajante. A los profesores no se les corta el crédito. Y estamos hablando de una huelga que duró 2 meses. Yo tengo el recuerdo que fueron como 2 meses y te digo,
vuelvo a esto, era el tiempo de la libreta, ¿ya? Era el crédito basado en la buena fe, en el nombre, en el apellido, digamos, y en la Sí, palabra, sí, sí. ¿ya? Así que no, las cosas tal cual y después arreglamos y después arreglaron. O sea, no era una cosa que cuando se hubiera normalizado todo había que pagar todo lo que se debía. Ahí seguramente hubo un arreglo de ir pagando en cuotas y eso. Y tal como la actitud de Juan Estrelo, también muchas otras actitudes de posturas de solidaridad afines al movimiento. Antes que estamos viviendo ya la etapa final del programa, vamos a mostrar, creo que hay dos o tres imágenes. eh, por ahí. Esta es una imagen del diario La Prensa Austral cuando se anuncia que se inicia el segundo encuentro de escritores magallánicos. ¿Mm? Por ahí se alcanza a ver a Marino Muñoz junto con otros escritores. La diversidad, hablan de la diversidad, es un tema muy recurrente hoy, pero ahí Sí, había una diversidad y era en tiempos muy difíciles que vemos a tu papá con Enrique Campos Menéndez, con Roque Esteban Escarpa, con Ernesto Livasich, con Juan Guillermo Toro Dávila, el intendente que era el sí. militar, ¿ya? Gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda, y Francisco Coloane también por ahí, y pudieron hacer un evento fantástico. Tú lo has dicho, Víctor, la diversidad, el, el poner por sobre todo tipo de diferencias los intereses comunes, ¿ya? El, Juan Guillermo Toro Dávila fue un tipo que se manifestó muy dispuesto a colaborar acá con el encuentro de escritores, tal como recuerdo otros personajes, Carlos Toledo de la Maza, Juan Carlos Toledo de la Maza, el capitán de navío. capitán de navío, que siempre estuvo con la gente de la cultura. Y fíjate que siendo Toledo de la Maza, desde el punto de vista ideológico, un tipo doctrinario. O sea, Así hay, es. hay en revistas, ¿no es cierto?, que tienen cierta línea de pensamiento, donde Toledo de la Maza, desde el punto de vista doctrinario, Era un hombre muy cercano a Merino, sí, y desde el al punto de vista, almirante Merino. claro, desde el punto de vista doctrinario, un tipo duro, de Claro. posiciones bastante duras, ¿ya? No estoy diciendo duras en el sentido, ¿no es cierto?, de caer en atropello a los derechos humanos, sino que de posiciones muy firmes respecto de algunos preceptos. Y ejemplos de esto hay varios acá en Magallanes. Está el canto Magallanes. Él apoyó, él Claro, apoyó definitivamente la realización del canto Magallanes, década del 70. claro, año 76, o sea, 3 años del golpe de Estado. ¿Ya? Y cuando él estaba en la Universidad Técnica, por Sí. ahí, ¿ya? Entonces, Y en la Secretaría de Educación, claro, entonces no es el único ejemplo el encuentro de escritores, y te digo, nadie puede discutir la trascendencia del canto a Magallanes, que efectivamente si no hubiera sido por el apoyo otorgado por una autoridad, como se decía, del régimen, eso no habría sido, quizás no habría sido posible, habría sido mucho más difícil. Y hay que reconocer que dentro de algunas situaciones de barbarie estaban estos oasis que permitían, ¿no es cierto?, estas cosas, y había hombres que están siendo parte de un régimen de dictadura, eh, lo guiaban quizás otros intereses, otros afanes. y tenía, en el caso de Toledo de la Maza, tenía esta afición por el mundo del arte, pues, Por supuesto, por supuesto. y las letras. Sí, yo conocí a Toledo de la Maza incluso en una oportunidad, en un encuentro de escritores que hubo en Tomé. Recuerdo que llegó Toledo de la Maza, se encontró con mi papá y era un abrazo Mm. de amigos de prácticamente toda la vida. Y uno se asombra de estas cosas, yo creo por el rompimiento que hubo durante los 17 años que tuvimos de dictadura, en el cual muchos se miraban como enemigos. Pero antes de eso, Magallanes era Magallanes y aún así, dentro del periodo de la dictadura,
muchas veces privaba lo magallánico por sobre cualquier otra cosa. Y eso es lo que hemos conversado muchas veces, Víctor, lo referido a la amistad cívica. ¿Ya? O sea, me da lo mismo de qué equipo seas, en qué partido milites, a qué iglesia vayas, pero tú eres mi amigo. Antes que nos vayamos, te tengo que hacer esta pregunta. Siempre en el mundo de la literatura, entre los escritores, eh, se ha escuchado el rumor de que Rolando Cárdenas y Marino Muñoz Lagos no se llevaban. No, 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 yo no sé, ¿Qué mira, sabes tú de eso? no, 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 en absoluto. O sea, Rolando Cárdenas cuando venía a Punta Arenas iba a la casa, sumamente cariñoso con mi padre, se tenían un afecto que era cosa de verlo a los dos y tú te dabas cuenta de lo que había ahí, una amistad, un respeto, lo mismo que en Santiago, muchas veces estuvimos con Rolando Cárdenas, se querían, pero yo te digo, era un cariño sin límite entre los dos, con mi mamá también, Rolando Cárdenas, él siempre preguntaba por su Lalita, y conmigo también, Rolando Cárdenas, muy, muy cariñoso. No, eso es una cosa de un invento. Mi papá también había escuchado eso, pero la verdad que mi papá no tenía tiempo para ese tipo de cosas. Mi papá era como conversábamos en el programa anterior, era tan celoso de su tiempo que él no perdía ni un segundo en este tipo de cosas. Es que no tenía tiempo de verdad. No tenía tiempo, porque junto con ser escritor era profesor, era dirigente y además lavaba la loza. ¿Ya? Entonces, Tenemos una imagen por ahí, Nico, de Rolando Cárdenas. Me parece, ahí es cuando está en la escuela Yugoslavia. ¿Eh? Me faltó preguntarte, bibliotecario fue tu papá de la escuela, Grupo Escolar Yugoslavia. sí, Ahí está con Bruno Canobra. sí, Pero hay otra imagen por ahí. 1972, mes de marzo, y ahí vemos a Marino y a Rolando. Rolando llegó a Punta Arenas a presentar uno de sus últimos trabajos, a dar un recital de poesía, y precisamente tu papá lo presenta y después hace una semblanza espectacular de ese evento. mira, Rolando Cárdenas es un tremendo poeta, en primer lugar. Tiene un poema bellísimo, ese alguien nos saludará o alguien nos encontrará, será como venir desde otro tiempo, Sí, algo así. ¿Ya? Están los libros en la biblioteca de la casa, los libros dedicados por Rolando Cárdenas, las ediciones originales, y no, ahí hay una amistad entrañable. entrañable. Hay una foto muy linda que tienen los dos acá frente al Cecibón, una foto preciosa. Cecibón. Set Sibón, ¿ya? Set ¿Dónde Sibón, quedaba el donde Cecibón? actualmente está el Lomitz. Ahí. Eso, que es tu segunda casa, Calle Valdivia, frente a la Escuela 1. 722, señor. Y claro. Oye, bueno, José Menéndez. ¿Ah? Rolando Cárdenas, él, él tenía muchas anécdotas. Rolando Cárdenas decía que amo mi casa porque es como mi segundo bar. Perfecto. ¿Ya? No, tipo, pero yo tengo los mejores recuerdos para mí era el tío Rolando Cárdenas, yo nunca le dije Rolando ni cosas así. Mis padres me enseñaron a que uno no tiene que echarse la gente al bolsillo. Sí, esa es ¿Ya? una mala costumbre Es una también. mala costumbre, yo no. El tío Rolando o don Rolando le decía, yo lo trataba de usted. ¿Ya? A mí me quería mucho, él era un tipo muy bueno, así que Víctor, no, fíjate que yo tampoco tengo tiempo para, al igual que mi papá, para este tipo de cosas. Bueno, Un invento de alguien que tiene tiempo para inventar ese tipo de cosas. en síntesis, Rolando siempre estando en Santiago, en pleno centro de Santiago, él escribía pensando en Punta Arenas. Así como Marino Muñoz, estando en Punta Arenas, él escribía de la lluvia y de los trenes, Sí, de ahí de la zona de Victoria, de Angol, de Mulchen. sí, pero Víctor, si tú me permites, yo creo que tenemos que hacer algo respecto del libro 8 poemas meridionales. El único libro escrito por mi papá dedicado enteramente a Magallanes. Y que es un libro que por alguna razón se Ah, perdió. totalmente. Se perdió.
y es un libro muy, muy íntimo. Y que tiene mucho que ver el Hotel Los Navegantes, Claro, dilo. el amigo Arnaldo Alarcón, ¿no es cierto? Gran amigo de mi padre, y que mira tú las casualidades de la vida. Su hija Loreto, Sí, gran amiga mía, fuimos compañeros en la Universidad de Concepción. Entonces, ahí vamos a tener que conversar qué hacemos porque ha sido una lástima que ese libro ha quedado ahí nomás en el olvido y ese es un libro precioso, así es. tanto por la fotografía de don Arnaldo como por los poemas. Nada más. Nos vamos junto con agradecer a la presencia de Marino Muñoz Agüero, el primogénito de Marino Muñoz Lagos, porque estamos haciendo estas 2 semanas, y lo voy a decir bien, sábado 19 de julio y hoy día sábado 26 de julio, ¿ya? Después de 4 correcciones. Recordando, rememorando la figura inmensa del profesor, poeta, cronista literario, difusor cultural, Marino Tomás Muñoz Lagos, en 100 años, vamos a decirlo así, 100 años de vida, de eternidad de este gran escritor nacido en Mulchen, pero que vivió siempre aquí en Magallanes, fallecido un 14 de abril del año 2017. Agradezco a Marino y a ustedes, por cierto, y les recuerdo que este programa se retransmite, como decimos siempre acá, de 14 a 15 horas mañana domingo. Así que ya lo sabe usted. Nada más. Chao, chao.